Mi nombre es César Augusto Pardo, actualmente soy el director de revista Metrónomo, pero soy fundador con otros 3 socios. Digamos como que los 3 estamos en la misma posición frente al proyecto, pero pues elegimos siempre a alguien que lo lidere por un tiempo como para no estar decidiendo 3 personas a la vez, sino como que hay alguien que esté al frente. Listo. César, ¿qué es Metrónomo? Metrónomo es una plataforma de comunicación para la música independiente alternativa, pensado inicialmente nacional, pero con una proyección latinoamericana de gestión de contenidos latinoamericanos. Somos, más allá de un medio de comunicación, queremos ser una plataforma de difusión y de vitrina de artistas. Entonces, tenemos una página web, pero también tenemos conciertos en vivo. También hemos hecho experimentos de algunos fanzines para impresos. O sea, no solo nos hemos centrado en uno, sino buscar cómo diversificar la promoción de artistas a través de Metrónomo. Entonces, no quedarnos como página o como medio, sino como plataforma de contenidos musicales independientes. ¿Cómo inicia este portal colombiano y de qué manera se ha mantenido en el tiempo? Metrónomo nace del romanticismo, o sea, nace del fanatismo a la música. Digamos como que nosotros iniciamos el proyecto sin pensarlo sin pensar un plan de negocio, sin pensar una idea de cómo se iba a comercializar, sino simplemente con la pasión de crear un medio. Nace cuando estamos como en la universidad, entonces simplemente éramos 3 socios que cada uno aportaba al proyecto. O sea, había uno que era el programador que se encargó de desarrollar la plataforma web, otro era un apasionado de escribir, que era músico pero no era periodista y simplemente se encargó como de generar los contenidos, y yo era como una parte de gestión y como de relaciones públicas de estar buscando nuevos contenidos, de estar buscando espacios donde nos den difusión de la plataforma. Entonces nace el romanticismo, dura realmente 3 años desde el romanticismo, porque nosotros, más allá de como un negocio, simplemente creo que era como un hobby, como algo pasional, hablar de música. O sea, somos 3 melómanos. Entonces, un proyecto en el que yo trabajaba en otros proyectos. Yo era jefe de prensa de bares, promotor de bares, curador en bares, pero como no me desligaba la música, me daba el tiempo para seguir generando contenidos en la página. Entonces nunca, como dije al principio, no fue pensado como una idea de negocio. Entonces no teníamos para contratar un redactor. Lo que hicimos fue que cada uno de nosotros nos tocaba escribir y aprender a escribir noticias sobre la gestión cultural. Entonces no éramos, o sea, yo tenía que escribir, había alguien que tenía más conocimiento en la escritura, y él fue mi tutor, o sea, mi mismo socio fue el que me está diciendo como, oiga, pilas con la ortografía, pilas cómo se está escribiendo, pilas con la redacción, y fue como un proceso de autoaprendizaje de cómo generar contenidos. Ya el proyecto, pues con la insistencia de nosotros de mantenerlo, obviamente siempre estuvo el romanticismo de ver cómo lo hacíamos negocio, cómo lo íbamos a pautar, cómo íbamos a hacer. Creo que el mismo, o sea, por el hecho de solo mantenerlo, por prueba de error, íbamos entendiendo de cómo íbamos a poderlo hacer financieramente viable. Entonces ya llegó como, digamos como que después del 3er año dijimos como, oiga, arriesguémonos a que esta sea una empresa. Obviamente pedimos un préstamo, digo que lo mal invertimos porque compramos equipos que no necesitamos, o sea, pagamos unas nóminas, contratamos otro fotógrafo, o sea, como que con esos mismos errores que cometimos, como que empezamos a ver que por ese lado no era, pero empezamos a generar redes de trabajo que nos estaban enseñando de también cómo mantener un medio. O sea, empezamos a conocer medios más grandes que nos decían, no hagan esto, sino hagan lo otro. Entonces, el proyecto se mantuvo así totalmente independiente, o sea, de la autogestión. Ya después empezamos a trabajar con otros medios independientes, como era Cartel Urbano, en el que creamos una red de medios independientes, y con esa red podíamos empezar a vender pauta para el proyecto. Entonces nos empezó a generar ingresos a través de la pauta, pero no por una gestión únicamente nuestra, sino por redes de trabajo con otros medios.
porque todos nos dimos cuenta que como medio independiente era más difícil de pautar, que lo que hicimos fue unirnos entre todos y generar una audiencia más grande, entonces ya empezamos a conseguir pauta para el proyecto. Pero también la pauta no era o sea, no mantenía el proyecto como tal, entonces empezamos a crear distintos negocios, llamémoslo, como para ver cómo generamos ingresos, que empezamos a generar eventos, hacíamos eventos obviamente pequeños, pero que nos generaron ingresos, sea muy mínimo, pero pues eso nos estaba generando otro ingreso adicional de la pauta. Obviamente también cometimos errores en que quisimos traer artistas grandes, hacer eventos grandes en el que también perdíamos dinero, pero ya con esa experiencia, digamos como que todo nos sumaba porque eso nos dio publicidad, o sea, finalmente con la experiencia de hacer eventos medidos, cuando hacíamos eventos grandes sí perdíamos, pero no perdíamos que era la empresa, sino decíamos, bueno, finalmente es como si hubiéramos gastado 1 millón en promoción porque nos dio mucha publicidad. Entonces también nos funcionaba ese tipo de experimentos. Y después creamos un proyecto paralelo a Metrónomo, que era con el mismo equipo de Metrónomo, que era hacer promoción para artistas, porque dijimos como, nos dimos cuenta que los artistas no saben promocionarse en medios porque no tienen un jefe de prensa, no tienen un press kit, no tienen un comunicado, no saben hacer ese tipo de comunicaciones que los medios de comunicación lo requieren para generar contenidos para los artistas. Entonces lo que hicimos fue empezar a generar con el mismo equipo comunicados para artistas, relaciones con medios para otros artistas, entonces empezamos a generar una plataforma como de comunicación para artistas independientes, para que los artistas pudieran cómo comunicar su contenido, pero nosotros nos encargamos de hacerle el trabajo a ellos. Pero entonces eso nos está generando otro ingreso. Ya estamos hablando de 3 ingresos totalmente distintos que nos lograron mantener el proyecto. Entonces así ha sido como la viabilidad económica que se ha logrado el proyecto. Un consejo a todos, o recomendación también, ¿no? A todas esas personas que de manera independiente buscan sostener sus proyectos. Yo creo que uno hay que no necesariamente formarse, pero sí investigar un poco de cómo funcionan las empresas, o sea, como entender algo de administración de empresas, porque lo que le digo, muchas veces de las partes culturales simplemente se enfocan en la parte cultural, pero no en la parte administrativa. Entonces, la mayoría de los proyectos mueren por no tener una financiación, y es simplemente porque no entienden cómo funciona una empresa. O sea, que una empresa tiene ingresos, tiene gastos, tiene inversión, tiene deudas, o sea, todo eso hay que entenderlas como financiar, entonces cómo asesorarse un poco de la parte administrativa, o sea, cómo hacer un complemento de la parte artística. 2, tener muy claro qué quieren con el proyecto, o sea, como hacia dónde van, qué es lo que quieren hacer. O sea, cuando la gente tiene claro hacia dónde va, tiene más fácil, o sea, tiene más posibilidades de entender también comercialmente hacia dónde va. Porque hay gente que dice, yo quiero hacer un medio de comunicación tradicional, yo quiero hacer una revista de comunicación, pero también entiendan que las revistas ya pasaron a un segundo plano, ahora son plataformas digitales, uno ve plataformas internacionales y ven que tienen otros modelos totalmente distintos de negocios porque han ido evolucionando. Entonces, cuando uno sabe hacia dónde va, cómo entender, empieza a investigar y como a tener más noción de cómo mantener el proyecto. Otra recomendación es como ser muy conscientes que los proyectos son a largo plazo, o sea, dejar la inmediatez, porque o sea, Metrónomo lleva 6 años y de esos 6 años, 2 han sido como empresa, y de esos 2, 1 ha empezado a ser sostenible, porque el resto, el primero fue inversión. Entonces ya estamos hablando que llevamos 5 años en el que no generamos ingresos, en el que no vivíamos del proyecto, y hasta el año 6 estamos entendiendo cómo mantener el proyecto. Entonces es un tema de tiempo, o sea, entonces dejar esa inmediatez de querer que las cosas sean ya, de que si uno pierde en un evento ya no volvamos a hacer evento, no, o sea, hay que aprender de esos errores, hay que aprender y cómo mejorar, cómo desarrollar mejor los productos. 2, empezar como a hacer muchas redes de trabajo, o sea, hay que tener, las redes de trabajo pues obviamente también son cuidadosas porque muchas veces hay más celos, hay rayes entre los gestores, pero también es entender como una muy buena red de trabajo aporta mucho como al proyecto, o sea, como que si yo soy
comunicador, de pronto hay alguien que es un diseñador y necesita dar visualización y su proyecto de gráfico, entonces yo se lo ayudo a comunicar, de pronto hay alguien que tiene un bar que necesita programación y difusión, yo trabajo con él, entonces esa red de trabajo hacen que los proyectos culturales sean más sostenibles, porque tratar de emprender un proyecto solo no es viable, entonces es muy difícil. Otra recomendación es como pensar sus proyectos con distintas líneas de ingresos o de negocio, como decir, si yo voy a ser músico, también puedo ser profesor, o sea, puedo dictar clases, puedo hacer talleres, puedo crear mi propio festival o puedo crear mi bar. Entonces, ¿cómo generar ingresos distintos a partir de un mismo proyecto? O sea, entonces, no tampoco tratar de abarcar a hacer todo, pero sí empezar a diversificar los riesgos y empezar como a generar ingresos por otros lugares que alguien no veía, pero que son muy fáciles como de generar. El ejemplo que vimos con Metrónomo. Yo era una plataforma solo de pauta, pero finalmente empezamos a generar ingresos por los artistas que nos estaban contratando como generadores de contenidos. Entonces era algo que no lo pensamos cuando hicimos la página, pero finalmente se está dando. Otra recomendación es empezar a buscar recursos por todo lado. O sea, o sea, obviamente cuando la gente entienda cómo funcionan las grandes empresas, van a ver que es lo mismo que una empresa pequeña. Entonces dicen como, no, es que yo solo necesito ganarme una convocatoria del Estado. Sí, pueden aplicar a convocatorias del Estado, pueden aplicar a convocatorias distritales, pueden buscar patrocinios de la empresa privada, pueden buscar patrocinios de los independientes, pueden buscar a través de fundaciones generar recursos. O sea, hay muchas formas de cómo financiar el proyecto, siempre y cuando lo entiendan bien y sepan hacia dónde van el proyecto. Porque hay algo que la gente no aplica en los proyectos culturales, que es un plan de negocio. Un plan de negocio a veces es muy harto, muy como no tiene nada que ver con mi proyecto, pero finalmente un plan de negocio bien desarrollado se vuelve como la carta de navegación del proyecto. O sea, dice como, ya sé cuál es la misión, ya sé cuál es la visión, ya sé dónde quiero estar a 6 meses, ya sé cuáles son mis objetivos, ya sé cuáles son mis costos, y usted ahí entiende como el proyecto, pero trascender más allá de querer generar cultura a generar como emprendimiento. O sea, como entender que cualquier proyecto cultural es como cualquier otra empresa que hay que entenderla como empresa para poderla hacerla sostenible.